Evangelio de hoy, 15º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús narró la parábola: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por ladrones, que lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Primero pasó un sacerdote y siguió de largo. Luego pasó un levita y también pasó de largo. Pero un samaritano, al verlo, se compadeció, se acercó, vendó sus heridas con aceite y vino, lo puso sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente pagó al posadero y le dijo: Cuida de él, lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Luego Jesús preguntó: ¿Cuál de estos tres fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El maestro respondió: el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos lleva a uno de los diálogos más reveladores del Señor, cuando un maestro de la ley, intentando ponerlo a prueba, le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús no responde directamente, sino que lo invita a leer la ley, y de esa manera nos recuerda que la verdad no se impone, sino que se propone y se descubre libremente por el corazón sincero. El amor a Dios y al prójimo, como él mismo cita del Deuteronomio y Levítico, no es una simple norma moral, sino una participación en la vida misma de Dios. Amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos es entrar en la dinámica del amor trinitario, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se doñan eternamente unos a otros. Pero este amor no es teoría. La parábola del buen samaritano, única de San Lucas, nos introduce en una profunda enseñanza: el prójimo no se define por la sangre, la religión o el lugar de origen. El prójimo es todo aquel que sufre y necesita ser amado. Esta es una revolución teológica. Porque para los judíos, los samaritanos eran impuros, despreciables, enemigos. Y sin embargo, es precisamente un samaritano quien actúa conforme al corazón de Dios. Nosotros, como comunidad creyente, debemos preguntarnos: ¿cuántas veces hemos pasado de largo como el sacerdote o el levita, priorizando ritos vacíos o excusas cómodas, sin detenernos ante el dolor ajeno? Cristo se identifica con el herido del camino. San Juan Crisóstomo decía: si no encuentras a Cristo en el pobre, tampoco lo hallarás en el altar. El samaritano que cura las heridas, que se detiene, que paga con su propio dinero, es imagen viva del mismo Jesús, que no se limitó a compadecerse, sino que descendió del cielo, se hizo hombre, y se entregó totalmente por nosotros. Lo vendó, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un lugar seguro, como el buen pastor que carga sobre sí a la oveja herida. Así pues, este Evangelio nos interpela como discípulos y como Iglesia. No podemos ser comunidad cristiana auténtica si no vivimos la misericordia como eje central de nuestra fe. La teología, la liturgia, el conocimiento bíblico, todo pierde sentido si no nos conduce a amar al prójimo hasta las últimas consecuencias. Amar no es solo sentir, es actuar. Y no podemos decir que amamos a Dios y ignoramos al herido del camino. Porque, como enseña San Juan en su primera carta, el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pidamos juntos la gracia de no pasar de largo, de no quedarnos en la comodidad del saber, sino dar el paso al obrar. Que como comunidad, seamos conocidos no por la cantidad de nuestras palabras, sino por la profundidad de nuestra compasión. Que nuestro prójimo no sea una definición, sino una misión. Y que, al final de nuestros días,
cuando también nosotros preguntemos, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?, el Señor nos responda, tú también fuiste prójimo. Anda, entra en el gozo de tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.